Porque ayer nos quedábamos en algo que ocurrió que nos estaba dejando un poco alucinados, ¿no? Estuvimos dando en directo, en directo y a tiempo real, algo impresionante. La operación más letal de la historia contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Bueno, la cosa continuó. Continuó y la verdad es que ha sido toda una masacre. Toda una masacre, señores. Entro rápido en el último hora reset sin hacer nuestra introducción inicial, sin saludaros, porque hoy tenemos muchísima información, sobre todo con todo lo que tiene que ver con estas dos últimas novedades que ayer, vuelvo a repetir, en riguroso directo y a tiempo real se estaban dando. Vamos a ello porque esto tiene su historia. Vamos a ello porque esto tiene su historia. Vamos a empezar por lo que se está comentando y lo que se está contando de lo que ocurrió y cómo acabó ayer esa batalla campal en Río de Janeiro. Estamos hablando directamente... Bueno, vamos a ver primero quién son. Vamos a empezar bien, vamos a hacerlo bien. Porque de lo que estamos hablando directamente es de un comando fundado en 1979, llamado el Comando Vermelho, que nació directamente en la cárcel, en las cárceles de Río de Janeiro. Vamos a escuchar cómo nació, dónde nació y qué es exactamente contra los que ayer el gobierno de Brasil, pues es que la palabra es batalla campal, al final en las calles, provocó esa batalla campal en las cárceles, esa limpia del narcoterrorismo. Comando Vermelho. El Comando Vermelho, del portugués Comando Rojo, abreviado como CB, es la mayor organización criminal de Brasil dedicada principalmente al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato, fundada en 1979 por Rogério Lembrugger en la prisión de Ilha Grande, formando un grupo que incluía desde convictos comunes a políticos de izquierda, miembros de la Falange Vermelha, Falange Roja, para luchar contra la dictadura militar. Durante todos estos años fue la organización criminal más poderosa de Río de Janeiro, pero posteriormente empezaron a fundarse y disputarle el poder, a lo que se sumó el hecho que muchos de sus dirigentes fueron muertos o arrestados, por lo que ha sido muy debilitada. El Comando Vermelho sigue controlando partes de la ciudad y ver las calles etiquetadas con un CB es común en muchas favelas de Río de Janeiro. Su principal rival de la banda Terceiro Comando Puro, TCP, Tercer Comando Puro, y Amigos dos Amigos, ADA, Amigos de los Amigos. El TCP surgió de la lucha de poder entre los líderes del Comando Vermelho durante la década de 1980. A finales de junio de 2007, la policía lanzó un asalto a gran escala en la zona, donde hasta 24 personas perdieron la vida. 1. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Violencia de la Universidad de Río de Janeiro, en 2008 el grupo controlaba por el 38,8% de las zonas más violentas de la ciudad, frente al 53% de 2005. 2. El Comando Rojo tiene alrededor de 50.000 combatientes activos. Historia. Editar. El Comando Vermelho nació en la prisión de Cándido Mendes en Ilha Grande bajo el lema Paz, Justicia y Libertad. El CB, cuyas siglas están pintadas en los muros de muchas de las favelas de Río de Janeiro, consolidó su creación tras la unión de internos que compartían sus celdas con miembros del grupo con la Falange Vermelha. 6. Detenidos por los militares y confinados en la prisión de la isla. 7. A comienzos de la década del 80, algunos miembros del CB escaparon de Ilha Grande y se dirigieron a Río de Janeiro, donde se profesionalizaron en el asalto a bancos y secuestros de empresarios y personalidades. Aunque con el tiempo, la actividad fue decayendo por su alta peligrosidad. 8. Con el correr de los años y sobre todo con el avance de los cárteles de narcotráfico en países vecinos como Colombia,
El CB comenzó a enfocarse en el tráfico de drogas, principalmente de cocaína. 7. En 1990, el Comando Vermelho controlaba el 90% de las favelas de Río de Janeiro. Pero su dominancia se vio muchas veces amenazada por las luchas de territorio con sus enemigos. Terceiro Comando Puro y Amigos 2 Amigos. 8. La lucha con estas dos facciones, como así también el combate con las autoridades, hicieron que el poder del CB fuera decreciendo. Algunos de sus líderes, como Luiz Fernando da Costa, conocido como Fernandino Beiramar, Márcio dos Santos Nepomuceno o Marcino VP y Elías Maluco, acabaron presos en cárceles federales de máxima seguridad fuera de Río de Janeiro. 9. Según estudios especializados en violencia en Río de Janeiro, hacia 2008, el poder del CB se redujo a menos del 40% en las favelas. 10. En 2018 diferentes funcionarios de Paraguay y Argentina se vieron implicados en el caso del narcohelicóptero, a raíz de la aparición en Paraguay de un helicóptero oficial contratado por la gobernador de la provincia Argentina de Buenos Aires, María Eugenia Vidal del Pro, perteneciente a la policía bonaerense, que facilitó la fuga del líder del mayor cartel narco de Brasil, el Comando Vermelho, Jorge Teófilo Samudio. El escándalo alcanzó diferentes gobiernos al punto que el exministro de Justicia paraguayo Julio Javier Ríos tuvo que renunciar por la fuga de Samura, y posteriormente se presentó como su abogado. El helicóptero, que fue parte de un contrato por 102 millones de pesos pagados por la administración de Vidal a un amigo y socio del entonces presidente argentino Mauricio Macri, Leonardo Spocogni. El hangar por donde se fugó el líder narco pertenecía a la empresa Beachflying, la misma que hizo el transporte durante la campaña electoral de Mauricio Macri en 2015, 11, 12. Un año después, una investigación del Washington Post relacionó a diferentes miembros de la banda con milicias paramilitares financiadas por el gobierno de Jair Bolsonaro. 13. Las milicias del comando se infiltraron en la política de ciudades de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, y cómo operaron para influir en las elecciones municipales de 2024. 14. Ese mismo año el diario El País de España detalló que el grupo se había infiltrado en la Amazonía peruana, estableciendo bases allí. 15. El grupo también operaba en Paraguay, donde se trasladaron sus principales líderes en la segunda década de los años 2016. El comando poseía una estancia desde donde salían vuelos narcos con pista de aterrizaje incluida, que funcionaba en la ciudad argentina de Santo Tomé Corrientes. 16. Las provincias más pobres de Argentina, con un alto índice de desocupación e indigencia. Gobernada por más de 20 años por la familia Colombi de la Unión Cívica Radical, quienes han sido cuestionados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, con diversos medios describiendo a Corrientes como un virtual narcoestado dentro de la Argentina, y por el financiamiento de grupos narco a la alianza política de los hermanos Colombi. 17, 18. Motín en el penal de Altamira. Editar. El 29 de julio de 2019, se produjo un enfrentamiento entre miembros del Comando Vermelho y del Comando Clase A en una prisión de la ciudad de Altamira, en el estado de Pará. El motín dejó un saldo de 57 presos muertos y, según declaró el secretario del sistema penitenciario de Pará, Jarbas Vasconcelos Carmo, la mayoría de las víctimas eran del Comando Vermelho. 16 de los fallecidos fueron decapitados y el resto murió asfixiado por el humo. El número de víctimas convirtió a este ataque en la peor matanza penitenciaria de 2019 en Brasil. 19. Los disturbios se originaron tras una pelea entre ambas facciones que comenzó a las 7 de la mañana, hora local, cuando presos detenidos en un ala reservada a los miembros de la facción del Comando Clase A irrumpieron en la zona del grupo rival. Los reclusos tomaron a 2 funcionarios de prisiones como rehenes y luego desencadenaron un incendio al prender fuego colchones. Bueno, pues como estamos escuchando, la historia de lo que sería el Comando Vermelho no nació directamente como un comando de narcotraficantes, sino en base política, que sí que se dieron a, vamos a decir, ¿cómo lo diríamos? Es que si realmente lo pensamos y lo traspolamos aquí en España, podríamos estar hablando de un comando parecido al comando de ETA, ¿no? Recordar que hemos escuchado que lo que hacían básicamente para financiarse era robar, asaltar bancos, coger y llevarse a cierto tipo de personas para luego pedir dinero a cambio, ¿no? Para financiar
promesa política de izquierdas de miembros de la Falange Roja. Por eso llevan así su nombre. O sea, básicamente lo que nació fue como un grupo contra cierto tipo de política en Brasil, aunque luego ya se convirtió directamente y dejó cierto tipo de movimientos y se convirtió directamente en narcos, como hemos visto. Pero realmente la historia del comando, como hemos escuchado, venía directamente relacionada con el tema de los movimientos políticos, más bien tirando a un grupo terrorista. Recordamos muchas de las cosas que hacía ETA, lo hacía ellos también, hasta acabar donde están ahora, ¿no? Pero vamos a continuar con lo que está pasando. Y lo que ahora mismo estamos leyendo en prensa. Como nació el sanguinario Comando Vermelho que aterroriza a Brasil, una brutal batalla carcelaria y un decreto de la dictadura. Los orígenes de la temiada organización criminal, objetivo de la letal operación militar en las favelas de Río de Janeiro del último martes. El Comando Vermelho surgió tras una masacre carcelaria en la isla Grande de Río de Janeiro en 1979, @foto_diagonal Silvia Izquierdo. Hace más de 45 años, una masacre ocurrida en el Instituto Penal Cándido Mendes, situado en la isla Grande de Río de Janeiro, marcó el surgimiento del Comando Vermelho, organización criminal que se ha convertido en una de las más temidas de Brasil y fue objetivo de una reciente operación militar en las favelas de Río. La dictadura militar brasileña, a través del Decreto Ley número 898 de 1969, modificó la Ley de Seguridad Nacional, autorizando la mezcla de presos políticos y delincuentes comunes en la misma prisión. Esta decisión generó un caldo de cultivo donde la brutalidad carcelaria sentó las bases de una facción que, décadas después, domina extensos territorios y actividades ilícitas en el país. Así empezó todo. A finales de los años 60, el régimen militar intensificó la represión, enviando a la Isla Grande a opositores acusados de delitos políticos, como asaltos a bancos y secuestros por motivaciones ideológicas, junto a delincuentes comunes. William El Alfilo, en un informe para el blog do Acervo de O Globo, detalla que la prisión albergaba inicialmente a 51 detenidos, pero el número se duplicó tras la promulgación de la I-5 y una fuga masiva en la penitenciaría Lemos Brito. La convivencia forzada, con carencias extremas en alimentación y salubridad, llevó a que los presos políticos, en su mayoría jóvenes urbanitas escolarizados, se organizaran. Según detalla CNN Brasil, crearon despensas colectivas, bibliotecas, farmacias comunitarias y establecieron un sistema de representación ante las autoridades. Estadao añade que el propósito inicial era combatir la tortura y los malos tratos, como relató William da Silva Lima, apodado Prefeser y uno de los fundadores de la facción. El objetivo inicial era fundar una organización para combatir la tortura y los malos tratos en las penitenciarías. El régimen militar negaba la existencia de presos políticos y, tras el decreto, comenzó a enviar a la Isla Grande a internos sin vínculos ideológicos. En la Galería B del penal, los presos políticos, al ser mayoría, impusieron reglas para prohibir robos y violaciones, alcanzando una existencia relativamente pacífica. No obstante, en 1973, un robo internas provocó la separación de los grupos mediante un muro improvisado. Nacimiento de la Falange Vermelha y el legado criminal. A medida que los presos políticos abandonaban la prisión hasta 1975, los delincuentes comunes heredaron formas de organización y resistencia. Estadao subraya que la convivencia con los militantes enseñó a los fundadores de la Falange Vermelha, nombre original de la facción, la importancia de la unión y el desarrollo de estrategias criminales rentables. William da Silva Lima, condenado a casi 100 años de prisión, se convirtió en su principal líder y relató el surgimiento del grupo en su libro 400X1, una historia del Comando Vermelho. La consolidación del grupo criminal como fuerza dominante ocurrió el 17 de septiembre de 1979, cuando internos armados con palos y cuchillos improvisados asesinaron a 6 rivales en una violenta batalla. Este episodio selló la pérdida de control estatal sobre la prisión y estableció el terror. Todos los reclusos debían unirse a la facción o enfrentar la muerte. Tras esta masacre, la Falange Vermelha evolucionó y adoptó el nombre Comando Vermelho. CNN Brasil detalla que, tras la salida de los presos políticos, la organización priorizó las fugas masivas y el tráfico de drogas, especialmente cocaína.
En 1980, más de 100 fugas preocuparon a la banca, pues muchos internos eran asaltantes de bancos. Entre 1983 y 1986, la facción extendió su control sobre los puntos de venta de drogas en las favelas de Río, llegando a dominar el 70% del mercado en 1985, según Estadao. Expansión, rupturas y estructura actual. La historia del Comando Vermelho está marcada por traiciones y luchas internas. En 1994, la muerte de Orlando Jogador a manos de UE dio origen al grupo rival Amigos Dos Amigos, ADA, lo que desató una guerra territorial. Estadao resalta que, pese a las rivalidades, la facción consolidó su poder, llegando a establecer pactos como el Acuerdo de No Agresión con el Primeiro Comando da Capital, PCC, para compartir rutas de contrabando. En la actualidad, el Comando Vermelho mantiene una estructura mafiosa pero descentralizada, sin una cúpula única. Esta característica permite que se reconstituya con facilidad ante la captura de líderes. El grupo dispone de varios mandos en diferentes regiones, especialmente en las favelas y el sistema penitenciario brasileño. Aunque el tráfico de drogas sigue siendo el núcleo de su actividad, ha diversificado sus ingresos hacia la venta irregular de combustible, oro, cigarrillos y alcohol, rubros que en 2022 generaron $146.800 millones, 27.400 millones de dólares americanos, comparados con los $15.000 millones, 2.800 millones de dólares americanos, derivados únicamente del tráfico de cocaína. CNN Brasil y Estadao coinciden en que la facción también utiliza nuevas tecnologías, como drones en enfrentamientos armados, y ha extendido su influencia a más de 20 estados, con fuerte presencia en el norte y nordeste. La presencia del Comando Vermelho en la Triple Frontera ha transformado el panorama delictivo regional. La organización desplazó a mafias locales y tomó el control de la producción de cocaína en el lado peruano del límite. Allí, supervisa tanto la manufactura como el transporte de cargamentos, aprovechando rutas fluviales y terrestres de difícil acceso, y recluta pobladores ribereños e indígenas para roles clave en la cadena de producción y traslado. Desde la masacre de 1979, cuando el Estado perdió el control del Instituto Penal Cándido Mendes, el Comando Vermelho sigue marcando el pulso criminal de Brasil. Bueno, pues ahora veremos cómo transcurrió todo, pero podemos comentar que hasta ahora el recuento es de 132 muertos y 110 personas detenidas en lo que ocurrió ayer pues bueno, en Río de Janeiro. Pero vamos a ver unas imágenes brutales de cómo ha sido ese recuento, vamos a decir así, de fallecidos. Los vecinos de las favelas llevaban a los muertos a una plaza para hacerse, mal llamado, vamos a decirlo así, para el cuento de fallecidos. Achar assim, isso aí tem que ir pra fora. Aqueles tem uma linha de foram arrancados. ¿Cómo nos hemos levantado hablando de Río de Janeiro, que está ya en caos, en una gran ofensiva contra el narcoterrorismo? Convierte a Brasil en zona de guerra. Lo estuvimos viendo a tiempo real ayer cuando terminábamos nuestro programa. The Vigilant Fox. Suscribir. Inicia sesión.
Río de Janeiro estalla en caos. Una gran ofensiva contra el narcoterrorismo convierte a Brasil en una zona de guerra. Al menos 60 personas han muerto, incluidos policías. 29 de octubre de 2025. 1. Encabezados. Río de Janeiro estalla en caos. Una gran ofensiva contra el narcoterrorismo convierte a Brasil en una zona de guerra. Al menos 60 personas han muerto, incluidos policías. Ahora ya son, ya os lo 29 de comenté, octubre de 130 2025. muertos, 110 1. han Compartir. sido llevados a prisión. Este artículo apareció originalmente en Zero Edge y fue republicado con permiso. Publicación invitada de Tyler Durden. Decenas de personas han muerto, incluidos 4 policías, tras una importante operación antinarcoterrorismo contra el crimen organizado en Río de Janeiro. La operación del gobierno se produce menos de 2 semanas antes de que los globalistas se reúnan para la Conferencia sobre el Calentamiento Global COP30 en Belém, Brasil. Curioso, ¿no? Únase a 138K lectores. Nos mantenemos firmes frente al narcoterrorismo, escribió el gobernador Claudio Castro en X. Dijo que 2.500 miembros del personal de seguridad y 32 camiones blindados formaban parte de la operación en las regiones de favelas de Alemão y Pena. Las emisoras Globo News y CNN Brasil informaron que al menos 60 personas murieron, incluidos policías, durante las redadas contra los cárteles de la droga. Río de Janeiro parece estar en un estado de caos. Castro Outline de Operation. Seguridad. El gobierno del estado de Río lanza, este martes, 2/8, la Operación Contención. La acción conjunta de las fuerzas de seguridad del estado moviliza a 2.500 policías civiles y militares en los complejos de Alemão y Pena. Objetivo. La operación tiene como objetivo combatir la expansión territorial del Comando Vermelho y capturar líderes criminales de Río de Janeiro y otros estados. La acción también cuenta con la participación de fiscales del Ministerio Público del Estado. Investigación. La Operación Contención se puso en marcha después de más de un año de investigación realizada por la Comisaría de Represión de Narcóticos, DI. A lo largo del día, se entregarán órdenes de arresto y órdenes de registro e incautación obtenidas del Poder Judicial. Fuerzas movilizadas. @Merck participa con el Comando de Operaciones Especiales, COE, y unidades operativas de la capital y región metropolitana. @PER movilizado agentes del CORE, comisarías especializadas, comisarías distritales, Departamento de Lucha contra el Lavado de Activos y Subsecretaría de Inteligencia. Estructura. La operación cuenta con un fuerte aparato tecnológico y logístico, que incluye drones, 2 helicópteros, 32 vehículos blindados terrestres y 12 vehículos de demolición de la Unidad de Apoyo a Operaciones Especiales del PM, además de ambulancias del Grupo de Rescate y Salvamento. El momento de las redadas se produce una semana antes de la cumbre C40 de alcaldes mundiales y el Premio Earthshot Ambiental Global del Príncipe William, que contará con celebridades, según Reuters. Además, los globalistas celebrarán su cumbre sobre el calentamiento global COP30 en Belém, en el norte de Brasil, del 10 al 21 de noviembre. Estas operaciones a gran escala en las favelas para combatir a los cárteles de la droga se han visto antes de eventos internacionales anteriores en Río, incluidos los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la reciente cumbre de los BRICS. Curioso, ¿no? Solo les interesa limpiar cuando les interesa. Bueno, vamos a las imágenes porque ya ayer veíamos cómo eran brutales. Pero vamos a ellas. Vamos a ver registros de presos procurando compos de bandidos sobre esas fechas con la policía local brasileña. Mãe! Olha, é muito... Ô, nego tá peidando, parceiro. Parece maluco! Mãe! Olha, é muito... Ô, nego tá peidando, parceiro. Parece maluco! Olha lá! Vamos a seguir con esas imágenes de esas operaciones. Esto lo colocó el perfil oficial del gobierno de Río de Janeiro, publicando este vídeo afirmando que
Hasta el momento ya son 81 los criminales arrestados y 42 fusiles incautados a la acción internacional de las fuerzas de seguridad de Brasil. Aquí lo que estamos viendo... Aquí lo que estamos viendo son los traficantes del Comando Vermelho cerrando las carreteras entre Carajúa y Jacaperago. Y aquí tenemos, ahora lo vamos a ver, que este es un vídeo, donde estamos viendo los helicópteros de la policía sobrevolando los complejos de las favelas para hacer el trabajo. Helicóptero da polícia sobrevoando em baixa altitude. O choque chegou, hein? Ahí estamos viendo el DTM despliegue. está na pista. Se está hablando que el caos en Río de Janeiro, en el centro de Brasil, era brutal, no solo por el despliegue militar, sino por las personas que estaban viendo o Precisamos se de estaban dando todos cuenta os de lo que podía estar helicópteros do sucediendo. estado do Rio de Janeiro sobrevoando hoje. Precisamos do SAER, precisamos do GAM, precisamos de todo mundo. Essa é a galera do SAER, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Mandar um abraço pro meu querido Volkov. El Mandar um gobernador abraço pro meu irmão Aranha. Claudio Castro habló sobre la mega operación en el cuartel general del Mandar comando. um beijo pra Carol, aqui da presidência. Los Carol, obrigado complejos pelas pastilhas. de PA Vambora. y Alea, Vamos levar Aleani o balanço geral hoje. En até esta- as 4h05. estaban, Vambora. É o Rio de Janeiro em primeiro lugar na tela da Record. Está un Quem poquito quiser que venha atrás. tocada del... Es que hay veces que las traducciones no salen tan bien, o las traducciones no Alô, son tan Rodrigão. buenas, Um del abraço, brasileño al Rodrigão. español. Vamos a ver. O En Bob esta tá na operación pista. dice que no tuvimos ayuda federal. En las 3 últimas veces que pedimos, blindados de la Marina, no nos han atendido. Dijeron que tenían que haber un glob. Esto es lo que comentábamos ayer también, que se estaba, o que la policía brasileña en ese momento estaba comentando, ¿no? Que parece ser que por parte de la federal no estaban obteniendo la ayuda que en sí habían pedido. Vamos a ver ahora unas imágenes donde la policía está tiroteando a integrantes, ¿no?, de esta banda. Aqui, ó. Pra quem pensa que o complexo do Alemão da Penha é brincadeira, aqui, ó. E foi avisada a operação vazou. Olha a Uno de los situação. policías Um muertos. delegado de polícia, tá? Da DEA trabalhando, foi baleado e um outro colega de raspão. Isso aqui é Rio de Janeiro, olha só. E cadê o Águia para poder auxiliar os policiais? Não tem. O Águia tá aqui, ó. Precisando de socorro do polícia. Bota o delegado precisando de socorrido. Os colegas Não, lateraliza, desesperados para poder socorrer o colega aqui, ó. Fecharam, não Bueno, tem aqui seguimos jeito. vendo Fecharam, atravessaram o caos ônibus, o bagulho tá doido. Generalizado en la zona. Tenemos también, perdón, a ver, más imágenes que donde en una avenida llamada Avenida Generario de Datas, a la altura de Tanque, también fueron fue cerrada por orden de los traficantes, quienes incendiaron objetos y vehículos. Esto corresponde a este documento gráfico. Este no tiene audio, pero ahí estamos viéndolo. O sea, como veis, toda una batalla campal. Vamos a ver. Estamos hablando de un bloqueo no solo por parte de los comandos policiales, sino también de los mismos comandos Belvello, de allí de la parte de esa zona de las favelas. Ojo,
Ya os digo que lo veíamos ayer, ¿no? En directo y minuto a minuto, como era toda una batalla campal en medio de una ciudad como Río de Janeiro. Vamos a continuar viendo porque nos han llegado un montón de imágenes. Até aqui pararam, mano. Porra. Mirar, mirar, impresionante, ¿eh? Impresionante. Impresionante, a ver, que os voy pasando. Imágenes. Estos eran los primeros, vamos a decirlo así, datos que estaban dando, que eran 81 muertos y 42 presos, en principio, los datos que empezaban a salir. Bueno, la gente alucinando porque estaban en medio de toda una batalla. De autobuses, calles. Estamos viendo, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Se lo estoy viendo con vuestros propios ojos. A ver, ahora ya estamos a ver partes de esas células terroristas. Tomar no cu, porra! É relíquia última! Oi! Trembala do caos, porra! Nós mesmo! Tomar no cu! Nós tá boladão, porra! Impresionante. Tudo parado na João Paulo, valeu, tropa? Não passa nada. No pasa nada ahí. Devido aí, ó, o problema que tá rolando lá nas áreas lá dos amigos, ó. Tudo parado, não passa nada. Hombre. Aí, arrastão na Dutra, galera. Como estamos viendo, las imágenes eran auténticamente brutales con todo lo que tiene que ver con lo sucedido, ¿no? Al final, lo que estamos diciendo, ¿no? Un montón de muertos y gente detenida en esa, por lo visto, macro, porque ha sido, y lo están diciendo en todos los medios de comunicación, la mayor, ojo, la mayor redada, nosotros lo llamaríamos redada, la mayor operación de la historia contra los narcos. O sea, la verdad es que es cierto que jamás se ha visto o se ha escuchado esa brutalidad, ¿no? También digo, y también me comento, vamos a ver las imágenes también, algunas de ayer, porque ayer, como podéis ver o queréis recordar, fueron las más impresionantes de todas las que estábamos viendo. Ahora los voy pasando. Ayer nosotros esto lo vivimos en riguroso, vamos a decir así, directo, cuando estaba todo un poquito más en ebullición, ¿no? Jamás había escuchado, y sobre todo de la manera que se ha llevado a cabo, porque ahí, bueno, imagino que sí, que estarán ahí todos los narcoterroristas, pero que habrá gente también que vive allí, que ha sido la masacre como ha sido, ¿no? En pleno barrio, sin más, ¿no? La verdad es que estas son las imágenes, recordáis, que nos venían ayer, las más brutales. Pero bueno, que es como muy bestia. No sé si recordaréis, ¿no? Pero sinceramente, uf. Puede ser que un gobierno lance una ofensiva de estas características
con toda la gente allí, ¿no? Es como... Correria agora aqui na Central do Brasil. Puede caer cualquiera. No tenga nada que ver con este tema, ¿no? Es que no sé, sí que es verdad. Ah, no, esta no es. Las Fuerzas Armadas en Valencia, una historia de Creo que es abandono, todo como muy muerte y extraño en desolación. ese sentido. Estimados compatriotas, soy Galo. Es como muy extraño en ese sentido. Bueno, pues como veis ahí tenemos el tema. La cosa es que ha sido brutal. Ahora nos enteramos realmente por qué fue, ¿no? Ahí, claro, van a ir los peces gordos. Los peces gordos de G20 y todos estos, ¿verdad? Y tenían que limpiar. Es increíble, ¿no? Que al final ni siquiera lo hagan por el pueblo. Y ojo, que me imagino que dentro de tanta gente fallecida, pues habrá personas que no tengan nada que ver o que no deben tener nada que ver con el tema de esa banda, ¿no? Es lo que estaba diciendo, que no sabía cómo explicarlo muy bien, ¿no? Porque no creo que en cualquier otro país no entra en la cabeza que la operación haya sido en medio de un barrio, porque realmente lo que es un barrio, por muy barrio marginal que sea,